Hola chicos, ¿cómo están? Soy Darek Serpa, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy les voy a estar hablando sobre algo que va muy ligado a un video que subí hace un tiempo a mi canal, que sería llamado La exposición a singles durante todo el año está de moda. En ese video logré enfatizar sobre ciertos puntos sobre la tendencia actual del powerlifting, sobre cuándo aplicar este protocolo, pero hablé poco sobre cuándo no aplicar este protocolo. Así que este video lo vamos a nombrar sobre cuándo no aplicar singles durante todo el año. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el entrenamiento como medio y no como fin tiene bastantes puntos y bastantes aristas que es importante tocar. Sobre todo para cada atleta existe un contexto diferente. Todo depende de su entorno, depende mucho también de la psicología, factores externos, conocimiento de la autorregulación, etcétera, etcétera. Entonces, en ese video se podría llegar a malinterpretar, según su título y según su contenido, sobre que prácticamente el powerlifting consta en exponerse a una repetición durante todo el año, y esto se escapa mucho de lo que es la realidad. Realmente el powerlifting es un deporte donde en sus principios, por ahí por los años 80, 90, en realidad estos no eran los principios como tal, pero cuando era un deporte bastante más nuevo que ahora, se entrenaba de una forma bastante diferente a lo que se entrena hoy día. ¿Por qué digo esto? Porque en ese tiempo lo que llevaba al powerlifting o la gente que practicaba powerlifting eran gente que estaba derivada de la halterofilia o gente que también a su par lo complementaba con lo que sería el culturismo. Ya sabemos que estas dos disciplinas son muy diferentes, pero estas disciplinas, al ser más antiguas que el powerlifting, traían gente que les interesaba probar este tipo de deporte. Entonces traían un poco lo que sería parte de su metodología a la metodología del powerlifting. También por otra parte, por ese tiempo surgió la escuela de Westside, la escuela rusa, etcétera, etcétera. Entonces ya esa gente se dedicaba solamente al powerlifting, pero en sus comienzos, por ejemplo, en lo que sería la parte de América, en la parte de Estados Unidos, como tal, Norteamérica, se solía ver mucha gente que practicaba otros deportes y sus metodologías las derivaba al powerlifting. ¿Qué pasa? Que con el tiempo todo esto fue cambiando y empezó a darse la especificidad y sobre todas las cosas el ser experto en solamente un campo, la especialización como tal hacia solamente un deporte. Y en esta parte surgen muchas más cosas, viene la nueva escuela, la programación, el ATR, la autorregulación, el RP, no está ordenado ni nada. Tampoco soy un experto en la historia del powerlifting, solamente sé lo básico que se debe saber. Pero si lo tuviéramos que poner en una línea del tiempo, tampoco es como que esté ordenado. Pero claramente viene como un poco más desde la historia, desde que se levantaba sin norma y tampoco había una división de federaciones testeada o no testeada, hasta la autorregulación. La autorregulación no viene antes que eso. Entonces, por eso se produce un cambio en lo que sería el powerlifting como tal, el cómo entrenar el powerlifting, porque ya sabemos que el powerlifting son el máximo de kilos en los 3 movimientos, hace un total, se divide por categoría, el que levanta más gana. Eso es irrefutable y ya ha estado desde el comienzo hasta el final. Ahora, el estilo de programación ha ido cambiando y evolucionando con el paso del tiempo. Incluso hay gente que defiende o aboga porque ahora, ya en este nuevo siglo, en este nuevo año, incluso es tanta la división que hay sobre la programación de entrenamiento que hay gente que opta por una metodología de entrenamiento según la federación donde compita, según la categoría de peso en la cual compita. Entonces ya ahora la individualización pasó hacia otro campo. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Por qué me doy vuelta hacia atrás para ir hacia adelante? Es porque se han perdido ciertos conceptos que yo encuentro personalmente como opinión que son vitales para la construcción de la base de cualquier tipo de atleta hacia cualquier disciplina deportiva. Nosotros entendemos como concepto de que principalmente lo que tiene que aprender cada atleta
es la técnica, poder a levantar peso muerto, sentadilla, press de banca con la técnica, aprenderla, aprender a moverse en base al estándar que va a tocar en la competición y luego de eso todo lo demás. Pero claro, hay un espectro grande en base a eso, a ese tipo de programación que rodee eso y en base a la base de entrenamiento, a la base en cuanto sería masa muscular, hipertrofia, adaptarse y poder moverse en otros patrones de movimiento no convencionales del powerlifting, etcétera, etcétera. De eso a solamente programar series de 4 hacia abajo y solamente moverse en los movimientos de competición, hay un gran espectro. No tiene que ser ni una ni la otra. Se puede jugar con las dos. Y a eso es a lo que voy en este video. Probablemente hay mucha gente que está comenzando en el powerlifting, recién iniciándose, que hay gente que es principiante, obviamente si estás comenzando eres principiante, y probablemente no llegue con una base deportiva. Hay muy poca gente, bueno, actualmente se ve menos, pero hay gente que pasa desde no hacer nada, de estar en el sillón, jugando Fortnite o jugando Call of Duty o lo que te guste más a ti, a hacer powerlifting. Entonces, ¿qué pasa? Que el desarrollo de esa persona a nivel muscular no es el mismo que el de una persona que tenga un background, por ejemplo, de culturismo, de halterofilia, de CrossFit, de running, por así decirlo. Sigue siendo mejor eso que nada, ¿vale? Para toda la gente que piense que, por ejemplo, hacer deporte desde muy niño no hace la diferencia versus personas que personas que no hacen deporte. Sí hay mucha diferencia, sobre todo por el tema de los patrones que adopta la persona que sí se mueve desde muy niño, sea en el deporte que sea, ¿ok? Y aparte el hecho del sedentarismo, ya sabemos lo catastrófico que puede ser, y no por tener menos edad deja de ser catastrófico. Es difícil tomar a una persona que no ha hecho nada y hacerlo mover cargas altas en el gimnasio, hacerlo hacer powerlifting, antes que una persona que, por ejemplo, ya se ha expuesto a levantar pesas antes de todo eso. Ahora, a lo que voy es que probablemente en este momento la comunidad del Power ha adoptado una conducta bastante dictatorial al momento de entrenar a cualquier tipo de atleta principiante. Ya sabemos que principalmente el objetivo y el foco en el entrenamiento de una persona que sea demasiado principiante va a ser enseñarle la técnica del deporte que va a practicar. Eso obviamente es lógico. ¿Por qué? Porque ya sabemos que una persona que va a hacer press de banca no puede estar constantemente exponiéndose a hacer press con mancuerna. ¿Por qué? Porque cuando vaya a competir a lo mejor no va a saber hacer press de banca con las normas, no se va a saber mover, no es lo mismo mover y estabilizar unas mancuernas que hacerlo con una barra. Es similar, es un patrón de movimiento en un empuje horizontal, se parece mucho, pero no es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Que ya sabemos que tenemos que hacer que esa persona aprenda ese movimiento, pero también tenemos que hacer que esa persona construya una base. Y de esto se ha hablado un montón, pero muy pocas veces se pone a la práctica. Cuando esa persona principiante inicia en el mundo del gimnasio, tiene una gran capacidad de margen de mejora en cuanto a lo muscular y en cuanto a las adaptaciones de fuerza, a la ganancia de fuerza. Nosotros necesitamos hacer una combinación de ambas para que esa persona obtenga una base. Incluso diría que la primera parte del entrenamiento con una persona principiante, que su objetivo es mejorar en powerlifting y hacer powerlifting, sería más cercana a lo que sería la mejora del condicionamiento y la hipertrofia, más que la mejora del powerlifting y de la fuerza y las adaptaciones de fuerza como tal. Entonces, por eso es importante que nosotros logremos enfatizar y tener en consideración de que por más de que nuestro atleta principiante quiera sacar un RM constantemente, estar siempre exponiéndose a carga alta, sacando PR este día, PR el otro, PR en sentadilla, PR en banca, PR en muerto, tenemos que tratar de trasladarlo hacia la parte de
mejora tu composición corporal en cuanto a la hipertrofia muscular, empieza a generar musculatura que te va a ayudar a construir una base, una estructura sólida que no se rompa sobre todas las cosas, porque ya sabemos que la masa muscular, la ganancia de masa muscular ayuda a proteger las articulaciones. A nivel de tejido conectivo, nosotros también vamos progresando de manera lenta con el paso de los años. Tiene que haber una mejora muscular también para que esa base sea sólida. Si tú, por ejemplo, tienes un atleta que sea muy ligero y que tenga poca masa muscular, ponerlo y exponerlo a que siempre esté constantemente buscando un RM, exponiéndose a singles o exponiéndose a cargas sub repeticiones 4 hacia adelante, va a ser bastante probable que el atleta se acostumbre mucho a la exposición a cargas altas, a darle ese enfoque de sistema nervioso y explotar esa área, esa arista como tal, pero probablemente va a llegar a un punto de retorno, no es un punto de no retorno porque tiene salida. Ya sabemos que el entrenamiento siempre tiene salida hacia avanzar y avanzar y avanzar. Esto no es lineal, pero tampoco es como que en un momento se detenga la ganancia de fuerza y nunca más se dé. Eso es lo bueno de esto, que es como que no tuviera límite. Pero ya sabemos que cuando llegue un punto de que no pueda mejorar esos números que ya proyecte, va a haber que meter más ganancia de masa muscular, ¿vale? Como que hay gente que le tiene un poco de miedo al hecho de crecer muscularmente, ganar peso en el gimnasio y quizás en el mismo periodo de tiempo ir compaginándolo con hacer powerlifting. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto también no quiero abordar mucho, esto también da para un video aparte, pero es más que nada por las categorías de peso. ¿Por qué? Porque nosotros cuando entramos en powerlifting, lo primero que sabemos es que cómo se compite acá, allá, pero también sabemos que es un deporte donde se tiene que dar un peso. Y probablemente las redes sociales, el entorno, te haga llegar hacia los mejores de esa categoría de peso. No llegar en cuanto a nivel, pero sí en cuanto a visualización. Nosotros, por ejemplo, tengo un muchacho que es 74. Probablemente sea un 74 que no tiene una masa muscular acentuada, no tiene mucho músculo, en sí llega a la categoría porque quizás es muy alto, pero ya está. Se topa en las redes sociales con que ve a los mejores 74, que probablemente sean bajitos, con mucha masa muscular, bastante magro. Entonces, claro, unos números exorbitadamente más altos de los que él tiene. Entonces lo ve y dice, yo quiero ser como él, quiero acercarme a él. Él es del mismo año que nací yo también soy de esta edad, yo también puedo, y yo también puedo, yo también puedo, y así sucesivamente se empecinan en mantener una categoría de peso. Entonces eso a largo plazo no es factible y tampoco es óptimo. Ya sabemos también que la ganancia de masa muscular en un joven y en un principiante, sobre todas las cosas en estas dos partes, porque regularmente la gente que empieza en Power es joven, tiene mucho más margen de mejora muscular. Y si yo estoy constantemente aferrándome a una categoría aparte, aferrándome a un tipo de entrenamiento que no me permite generar hipertrofia muscular, crecimiento, es un resultado, o sea, en la ecuación es un resultado catastrófico, ¿ok? A no ser de que quizás tenga muy buena genética, quizás puedas mantener el mismo peso y ir recomponiendo y mejorando bastante con el tiempo y siendo competitivo en esa categoría, no tiene ningún tipo de sentido aferrarse a esto, ¿ok? Bueno, alejando un poco más de este tema, que es parte de otra arista de lo cual me gustaría hablar también en este canal. El hecho de entrenar powerlifting tiene muchas matices. A mí me gusta mucho el concepto de que el entrenamiento es un medio y no es un fin. Pero por eso es que nosotros como entrenadores tenemos muchas herramientas para poder brindarle a nuestros atletas que están comenzando y a nuestros atletas que son más intermedios y a los otros que son más avanzados. Si te sientes capacitado para entrenar gente de powerlifting que sea principiante, ten en cuenta
que probablemente vas a tener que remar siempre en contra de esa persona. A lo mejor te toca gente que sea un poco más, como que te dé un poco más del chance, que agache un poco más el moño, como decimos acá los chilenos, que sea un poco más sencillo, humilde y te dé la razón y acepte y acate. Pero probablemente va a haber gente que dé mucha guerra, sobre todo los niños que están empezando y que quieren entrenar singles, que quieren hacer esto, que quieren hacer triples, que quieren hacer dobles para pasarse del RP y para subir un video a las redes sociales mostrándole a todo el mundo que su doble es mejor que su doble de la semana anterior. Eso. Alejar a la gente de ese tipo de entrenamiento durante fuera de temporada y acercarlo más a un entrenamiento que construye una base, pienso que va a ser lo más óptimo que pueden realizar todos ustedes, coach, para su atleta. Dicho todo esto, a toda la gente que le llegue este video, sobre todo a gente principiante, entren en la hipertrofia, crezcan, despreocúpense tanto de lo que están levantando y les aseguro que a largo plazo va a ser mucho mejor para su mejora. Eso es todo, nos vemos en el video siguiente. Siempre digo que voy a estar activo por el canal, pero nunca lo hago. Mucho trabajo y muchas cosas que hacer, también un poco preocupado de mi progreso. Si quieren ver mi progreso, síganme en mi Instagram, DarekSerpa. Ahí subo videos todos los días, la verdad es que no son muy relevantes, pero lo subo porque es parte de mi progreso. Es como paso de un punto A a un punto B, pasando por todas, o sea, cómo paso de un punto A a un punto X, pasando por todas las letras, no simplemente mostrando el resultado final. Y si quieren verlo, ahí les dejo mis redes sociales en la descripción. Y nada, que tengan todos un muy buen progreso de entrenamiento. Y nada, también recordarles que a la gente que quiera asesoría, escríbanme un DM en mi Instagram o me pueden escribir un correo, ¿vale? Que también lo voy a dejar en la descripción. Nada más que agregar, nos vemos y hasta la próxima.